pasando. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, un tema polémico, un tema donde siempre todo el mundo tiene algo que opinar, algo que decir, y es el fenómeno de la globalización. Y como siempre, yo les había pedido que leyeran unos textos, ojalá los hubiesen podido leer. Y como siempre, quiero empezar con 4 preguntas. Y les decía que de pronto iban a pensar que estaba loca por la pregunta aquí, por la primera pregunta que iba a hacerles la clase de hoy. ¿Es ustedes creen que la Tierra es plana? Pero no lo vean como la Tierra geográficamente, a nivel geográfico, eh, no, véanlo a nivel de este proceso de globalización, una tierra donde si realmente todos estamos conectados o cómo nos conectamos. Sabemos lo mismo de nuestro país que de otros países, no sé quién, una sola persona que quiera ayudarnos o 2 personas, una con 2 preguntas y otra con otras 2 preguntas muy rápidamente sobre estos presaberes de la globalización. Nadie, no quieren hablar, ya se cansaron de mí. Bueno, entonces vamos a pedirle a Dayana, que ya había abierto su micrófono. Qué dicha escucharte, Dayana. Ay, hola, profe, buenas noches. Qué pena. Hola. Profe, yo creo que ese es el propósito de la globalización, que todos tengamos la misma idea. Por ejemplo, lo de la Tierra es plana, entonces que no se cuestione, sino que se asuma una idea generalizada. Si estamos realmente todos conectados, pues creería que no, porque de todas maneras hay países tan pobres que no tienen ni acceso a las tecnologías, pero sí, digamos, les llega de alguna manera la influencia de los países, pues de las grandes potencias. Entonces, digamos que sí creería que hay algún tipo de influencia, aunque no una conexión tecnológica. Gracias, Dayana. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera responder las otras 2 preguntas? ¿Cómo nos conectamos con el exterior? ¿Sabemos lo mismo de nosotros que de otros países? ¿O por el contrario, hoy en día sabemos más de los demás? Natalia. Pues, doctora, yo considero que pues el tema de la globalización y ese proceso no está igual, como decía la compañera, en todos los países, obviamente porque no tienen ni la tecnología, ni la economía, ni toda esa liberación, ese comercio internacional como tal, como están en los países que son líderes en estas cosas. Pues, y desafortunadamente nosotros no conocemos, o sea, no es lo mismo, nosotros, o sea, perdón, el contexto, organizo la idea. Nosotros no conocemos la información de todo, o sea, no tenemos ni creería que la capacidad para tener el conocimiento de todo lo que pasa en el resto del mundo al mismo tiempo de saber las noticias también en el país, en el interior donde nosotros habitamos. Me parece que, pues sí, hay muchas noticias, pero así mismo como hay cosas importantes de aprender y todo, también hay pues, en temas de internet hay muchas cosas que no sirven, hay muchas cosas que no son, pues no se utilizan como debería aplicarse. Me parece que la globalización en temas de educación, de cultural y todo, queda para los países más desarrollados y los países más pobres siempre son los que ya quedan es con pues como con las cosas que no sirven de esa misma globalización, ¿no? No sé si me hice comprender. Como con las sobras de lo que nos dejan los países Sí, sí, desarrollados. sí, exacto. Así como cuando China tiene los cargamentos dañados de comercio y cosas que aquí vienen y a rematar y llenan e inundan el país porque en los otros países no reciben ese comercio, esas mercancías. Entonces acá vienen y por eso es que también inundan y pues no dejan que el empresario nacional que tiene buenos productos, que tiene sus empleados y todo, pues no puede hacer competencia a comprar unos tenis que pueden costar en la calle porque se ha visto 10.000 pesos pues a unos hechos acá por un productor nacional. Entonces, pues no está todo el mundo preparado. Pienso que Colombia, perdón, me adelanto, desde el 91 no estaba preparado para eso. Se quebró muchísima gente y me parece que aún eso ha hecho que se siga mostrando la pobreza y las diferencias económicas y sociales en el país a raíz de esa globalización. Gracias, Natalia. Jenny. Profe, ¿cómo nos conectamos con el exterior? O sea, definitivamente, o sea, el Internet nos ha llevado a que
digamos que conozcamos de manera rápida lo que está sucediendo en otros sitios, ¿sí? En estos momentos en arquitectura muchos profesores nos dicen a nosotros, no, es que ya podemos viajar, conocer otros lugares del mundo y podemos prácticamente entrar a ciertos puntos que uno dice, o sea, para poderlos conocer, yo no tengo que estar allá, sabemos todo, o sea, pues cuando yo estaba en el bachillerato, que llegar a conocer de esta forma el mundo. O sea, yo siento que prendo mi computador, entro a internet y automáticamente me llegan las noticias, pero o sea, es una cosa rápida, ¿sí? Entonces, de alguna manera sí nos estamos conectando. Ya con el cuento de lo de la Tierra es plana, claro, a mí me generó muchísima preocupación todo lo del texto. A mí me genera, dice uno, o sea, cómo uno va a estar, digamos que la carrera de uno valga la pena, que la carrera de uno pueda surgir con nuestras carreras, ¿cierto? Porque hay uno que pues claro, me atañe mucho para mi parte, que es la parte de la arquitectura. O sea, no, yo levanto un plano a mano, voy y en otra parte me hacen el plano ya, o sea, todo lo que yo he estudiado, ¿dónde quedo? Sí, entonces, ¿con qué voy a, digamos, a puntear también yo desde mi carrera para poder estar a ese nivel y no dejarme vencer por los países que están, digamos, que haciendo cosas con costos mucho más bajos, ¿sí? Y cómo competimos contra eso. Es bastante preocupante. Pero tenemos que sabernos adaptar a ello. John, Eh, pues bueno, yo pienso que el Internet, como lo decía la compañera, brinda algunas posibilidades de conocer algo, pero a veces nos limitan a conocer solamente lo que los medios nos quieren mostrar. Yo pienso que una de las formas más importantes de uno conocer es viajar, y viajar al exterior o viajar aquí dentro de nuestro mismo país. Muchos de nosotros vivimos aquí, por ejemplo, en la capital, pero muchos no sabemos qué pasa alrededor de nosotros. No sabemos cómo está, por ejemplo, nuestra infraestructura a nivel nacional, que es la que depende realmente de que nosotros subsistamos. Muchos de nosotros no conocemos ni siquiera el páramo aquí de Sumapaz, sabiendo que es la fuente hídrica de la capital. Entonces es importante determinar y empezar a conocer nuestro país y obviamente de la medida que podamos, pues conocer las demás culturas para saber así hasta dónde nos pueden llegar, hasta dónde los medios de comunicación nos permiten saber realmente lo que está sucediendo. Por ejemplo, algo que decía un compañero muy importante sobre los tenis, la compañera. Claro, es que aquí la mano de obra nos sale más costosa porque es que ellos hicieron por ejemplo, los japoneses hicieron un contacto en Japón, las empresas Adidas, Puma, Nike, y les dijeron, venga, ustedes nos están plagiando, porque no hacemos una cosa, nosotros les damos a ustedes el material y ustedes nos trabajan a nosotros. Y ellos le dijeron, perfecto. De todas formas sigue el plagio, pero en ese momento ellos hicieron una alianza y ¿qué pasa? Ellos están trabajando en alta mar por esta cuestión de impuestos para que no se les cobren los impuestos. Y están trabajando 8, 10, 12, 14, 16 horas diarias. Entonces, en ese sentido, es muchas cosas de las que nosotros no conocemos. Ese es más o menos un panorama de lo que yo pienso, doctor. gracias, John. ¿Ustedes saben quiénes son estos personajes y por qué están conectados todos con todos? Sí, el dueño de Mónica, Amazon, el adelante. hombre Ajá. millonario, El Bezos, señor Jeff Bezos, muy Jeff bien. Bezos, sí, Amazon. soy fan de él, lo ¿Y quién sigo. es este señor que está acá? El rey No sé Felipe si de están bien. España. El rey Felipe de España. ¿Y este señor que está acá? El de China, el presidente de China. Ajá, muy bien. ¿Y esta señorita que está acá? Es una modelo. Bueno, les cuento, ellos, gracias a la globalización, estos 4 personajes están unidos de muchas maneras. O, pues, todos estamos unidos de muchas maneras. Y quise poner el ejemplo con estos 4 personajes. Ella se llama Chiara Ferragni, es una influencer italiana que tiene una empresa que se llama Chiara Ferragni Collection, donde hace zapatos y ropa y bolsos y demás, con productos, con materia prima que viene del país de este señor, que es el señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China, y que llega al país de este señor, que es el rey Felipe de España, y a todo el mundo en general,
gracias a la mega multimillonaria y mega útil compañía que tiene el señor Jeff Bezos, que se llama Amazon. Así estamos todos unidos con todos, y esto es solamente un pequeño ejemplo de las muchas formas en que todas las personas podemos estar unidas gracias al fenómeno de la globalización. Pero bueno, ¿qué es la globalización entonces? Pues la globalización, chicos, es un término que se ha utilizado a lo largo de la historia para describir unos cambios sociales, unos cambios económicos, unos cambios culturales y unos cambios políticos que se han dado en el mundo desde hace más o menos unos 50 años, que van desde la revolución de las tecnologías de la información hasta la disminución de las fronteras nacionales, como en el caso de la Unión Europea, como a una mayor circulación de bienes y servicios en todo el mundo. La globalización puede ser descrita entonces como un proceso de integración económica, pero realmente no es solamente un proceso de integración económica. La globalización también implica integración política, integración cultural, integración social e integración de muchas maneras entre las más de 8.000 millones de personas que vivimos en el mundo. Y es por eso que gracias al Internet, por ejemplo, nosotros sabemos lo que está pasando en China, lo que está pasando en Taiwán, lo que está pasando en Egipto, lo que está pasando en Chile, y de todos esos países saben también lo que está pasando en Colombia. Y muchas veces nosotros creemos que la globalización es traer a nuestras vidas o incorporar a nuestras vidas productos extranjeros o cultura extranjera, olvidando nuestra cultura propia. Y eso no es así. La globalización, si bien es un proceso de mundialización de la vida social, de la vida política y de la vida económica de las personas, también implica un reto muy grande, que es pensar global actuando local. ¿Esto qué quiere decir? Pensar en términos de sí, de llegar a más lugares, de darnos a conocer en más lugares, pero sin perder nuestras tradiciones, sin perder nuestra cultura y nuestra esencia. Yo quiero poner un ejemplo y quiero hacerle una pregunta a alguien, y vamos a buscar a alguien con quien no hayamos hablado hoy. A ver, vamos a hablar con Luis Fernando. ¿Estás por ahí? Quiero hablar contigo, hacerte una pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Hola. Luis Fernando, resulta que yo soy pero tan buena gente, que ¿a ti te gusta el fútbol? Es la primera pregunta. Más o menos, la verdad, no mucho. ¿Qué deporte te gusta a ti? No, ya me puse en aprietos. ¿Fútbol americano, más o menos? ¿Te Poquito. gusta el fútbol americano? No, pero es que no te puedo hacer la comparación que necesito hacer con el fútbol americano. Conmigo, Bueno, a mí me gusta el deporte. Mónica, ¿te gusta el fútbol? Me gustan los deportes extremos, los deportes que no sean de contacto, pero es que necesito a alguien que sea apasionado por el fútbol. Necesito una persona que sea apasionada. Listo, Fabián. Venga a ver. Resulta, Fabián, que yo tengo 2 camisetas originales que regalarle. Una del club deportivo del que usted se hincha acá en Colombia. ¿Cuál es? Millonarios, Santa Fe, el Nacional, el América, el Junior, no sé. Junior, vamos a poner que Junior, es que no me gusta el fútbol de acá, pero Junior. Vamos a poner que Junior tu papá. Entonces yo le voy a regalar una camiseta de Junior tu papá con el número de Teófilo Gutiérrez atrás, pero también original, sacada de la tienda del Junior allá en Barranquilla. Pero también tengo para regalarle una camiseta del Real Madrid Club de Fútbol original con el número 7 de Eden Hazard atrás. Pero usted tiene que escoger una de las 2 camisetas. ¿Cuál escogería y por qué? Escogería la 7 de Eden Hazard del Real Madrid, porque yo soy seguidor del Real Madrid, y por lo que representa el Real Madrid para el fútbol internacional. Ok, ¿y por qué no la camiseta del Junior? ¿Qué tiene de malo la camiseta de Teófilo? Es que es precisamente eso, que a veces abandonamos un poco lo de acá, pero a mí me gusta el fútbol, pero el fútbol colombiano no me gusta, y eso va un poco con lo que usted dice, que a veces abandonamos lo de acá y nos insertamos en el fútbol europeo, indudablemente. Y usted me ayudó respondiendo lo que necesitaba que respondiera.
porque cualquier otra persona que de pronto es más arraigada con el fútbol local me hubiera dicho, o un barranquillero, la del Real vale el triple, la del Junior. Me hubiera dicho, no, profesora, yo le acepto la camiseta del Junior o de Millonarios o de Santa Fe o la que sea, porque es que nosotros tenemos esa tendencia. Nosotros empezamos ya, cuando empezamos a tener un contacto con lo extranjero, empezamos a pensar, a creer que lo extranjero es mejor, que es más chévere, que teniendo cosas del extranjero o adoptando tradiciones extranjeras como Thanksgiving, St. Patrick's Day y un montón de fiestas gringas que ahora celebramos en estos países latinoamericanos, somos mucho más chéveres, mucho más cool, mucho más divertidos. Mónica, adelante. Pasa lo mismo que nosotros los colombianos, bueno, yo me excluyo de ahí porque, digamos, hay personas que son conocidas que compran cervezas como extranjeras, ¿sí? O por lo menos cuando Uy, yo voy a una reunión, me ya me dieron encanta duro. solo tomar cerveza nacional, ¿sí? Ya si yo voy a otro país, pues qué bueno probar, degustar otras marcas, ¿sí? Pero pues acá me tomo mi cerveza nacional. Uy, pero es que imagínense, pero es que imagínense, a mí por lo menos no me gusta la cerveza Águila, yo no tomo Águila, por ejemplo, porque no me gusta. Aquí está diciendo Edna algo muy cierto, es porque no has probado la Stella Artois, que es la mejor cerveza del mundo. Pero sí, todos, nos hace falta, y lo decía Karen en el chat, nos hace falta patriotismo, nos hace falta apropiarnos más de lo nuestro, amar más lo nuestro, amarlo y también mundializar nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma, nuestros valores culturales. Resulta que Aldo Ferrer dice, si a ustedes les preguntan, oigan, ¿en qué momento se creó la globalización? Pues no es algo que vayamos a poder responder muy a fondo porque no lo sabemos. Hay diferentes teorías sobre ese respecto. Hay algunos, como Aldo Ferrer, que dicen que la globalización empezó el mismo día de la conquista de América, el 12 de octubre de 1492, porque ese fue el primer gran choque entre dos civilizaciones, parafraseando al señor Samuel Huntington, que hubo. Otros dicen, como Safransky, dicen que la globalización empezó el mismo día, el día que se explotó la bomba atómica en Hiroshima, porque ese día nos dimos cuenta que el terror era un factor global, o que a través del terror se podía conseguir el dominio de una cultura y de una forma de ver la vida. Hay algunos, como Marshall McLuhan, que dicen que en 1961 fue que se empezó todo este tema de la globalización porque se estaba creando una aldea global. Y otros han atribuido el inicio de la globalización a la invención del chip en 1958. Para los norteamericanos, por ejemplo, la globalización dicen que empieza el 20 de julio de 1969, cuando se crea, cuando llega el hombre a la luna. Otros también dicen que la globalización se crea o empieza el día que se creó el Internet, el 1 de septiembre del año también 1969. Pero por lo general, para todos los especialistas en ciencias sociales y los estudiosos de las ciencias sociales, la globalización empieza el día que termina la Guerra Fría, es decir, el 11 de noviembre de 1989, cuando se derriba el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque ese fue el día en que se empezó a expandir una sola forma de ver la vida, que era, como también lo decía el señor Francis Fukuyama, la forma de ver la vida de los norteamericanos en el fin de la historia. Eso, Fukuyama, que a Fabián le parece tan interesante el señor Fukuyama. Entonces, antes de continuar, vamos a ver un pequeño video de un profesor que nos va a ayudar a entender también cómo funciona y cómo se ha dado, cómo se ha consolidado todo este fenómeno de la globalización y de la mundialización de la economía, de la vida, de la política y demás. Me confirman, porfa, por el chat si están escuchando. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de la globalización. Vamos a definir qué es la globalización.
Bien, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en distintos ámbitos, como podría ser el político, el económico, el social, el económico, el cultural y sobre todo el tecnológico, que generó una conectividad en todo el mundo que, como os digo, cada vez hacía que cada parte del mundo estuviera más interconectada y a mucha más velocidad, y que acabó integrándose en lo que se conoce como la aldea global. Es decir, para que lo entendamos, antes, por decirlo de alguna manera, cada pueblo tenía su mercado, un día de la semana, y la gente iba ahí. Pues gracias a distintos avances tecnológicos, este mercado chiquitín fue creciendo, 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 hasta convertirse en un mercado global. Es decir, hoy en día, sin ningún tipo de problema, podemos comprar una cosa que ha sido fabricada en China y en un par de días nos llega a nuestra casa. Eso es la aldea global. De hecho, la globalización, como os decía y como se intuye, es el resultado de la consolidación del capitalismo. Aparte de los principales avances tecnológicos, como sería el gran boom de las telecomunicaciones con Internet a la cabeza. Y también de la necesidad del flujo de mercancías a nivel mundial. A destacar pues entonces que lo más importante es los avances en telecomunicaciones y en Internet, que jugaron un papel importantísimo en la consolidación del mundo global. Bien, vayamos a ver pues las características de la globalización. La primera de ellas sería el libre comercio. El libre comercio se refiere al desarrollo e implantación de tratados de libre comercio de bienes y servicios para expandir mercados. De forma que aumentamos la productividad y la economía. Es decir, se firman tratados entre distintos países en los cuales se hace referencia a que puede moverse la mercancía y los servicios libremente. Es decir, en cierta manera nos cargamos las fronteras. Segundo característica de la globalización sería la industrialización. Es lógico pues que la globalización tuvo un efecto importantísimo en la expansión de la industrialización por el mundo. Tercero, sistema financiero mundial. El sistema financiero pues se internacionaliza y se crea lo que se llaman los mercados de capitales mundiales. Es decir, cada país antes tenía sus normas y sus reglas, ahora son a nivel global. Los sistemas financieros se han globalizado. Lo que pasa en Tokio tiene efectos en lo que pasa en Madrid. La bolsa de Tokio, por decirlo así, afecta a la bolsa de Madrid. Cuarto, globalización económica. La expansión de diversas actividades económicas generó un acelerado intercambio de mercancías y bienes a nivel mundial. La economía antes era local, ahora se ha convertido en una cosa global. Lo que os decía antes, podemos comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo con un solo clic. 5. Conectividad y telecomunicaciones. Pues como si recordáis lo que os he estado contando hasta ahora, el auge de las telecomunicaciones y sobre todo la preeminencia de Internet hace que el flujo de información sea rapidísimo y que dos puntos alejados en el mapa mundial puedan hablar a tiempo real. Sexto, movimiento migratorio, otra de las características. Es lógico que si los mercados se globalizan, si las economías se globalizan, pues las personas también puedan ir a otros sitios a trabajar. Tú naces en un sitio, pero gracias a la globalización puedes terminar tu vida trabajando en la otra punta del mundo y no pasaría nada, pues el mundo se ha convertido en algo unitario. Y para finalizar, nuevo orden mundial. Si pensamos que todas las economías de todos los países del mundo están interconectadas, es fácil entender que si antes cada país tenía sus leyes y sus normas, hoy en día
por lo menos económica y financieramente, todos los países, casi todos de hecho, vaya, están sujetos a unas normas comunes. Esto es lo que se entiende por orden mundial. Así pues, amigos, hemos visto qué es la globalización y qué características tiene. Como siempre digo, nada más que añadir y solo emplazaros a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis No se le escucha, profe. ¡Qué horror! Yo estaba hablando aquí como una cotorra y el micrófono Profe, estaba no- cerrado. ¡Qué belleza! Como les decía, eso me pasa muy seguido. Como les decía, el profesor nos ayudó a entender las características de la globalización, de este fenómeno de mundialización de la vida, de la economía, de la política, etcétera, etcétera, que pasan por un libre comercio donde todos los países podemos y estamos en la capacidad de firmar tratados de libre comercio con todos los países del mundo, la industrialización y tecnificación de las economías mundiales, el sistema financiero internacional que nunca duerme porque en este momento están abiertas las bolsas en Beijing, en Shanghai, ahorita dentro de unas horas van a estar abiertas las bolsas en Londres, Madrid, París, y cuando ellos cuando cierren las bolsas en el lejano oriente, abren las bolsas en Europa, cuando cierren las bolsas en Europa, abren las bolsas en América, y así sucesivamente, siempre es un ciclo constante y el sistema nunca duerme. La globalización económica, pues que nos ha llevado y le ha permitido a señores como Jeff Bezos ser multimillonarios, el auge en conectividad y telecomunicaciones, los movimientos migratorios y la definición de un nuevo orden mundial que, como dice Moisés Naim en su libro, El fin del poder está basado en 3 grandes revoluciones: la revolución del más, la revolución del poder y la revolución de la información. ¿Cómo así la revolución del más, la revolución del poder y la revolución de la información? Es decir, una revolución en donde las personas queremos tener más y más cosas, queremos tener el carro más grande, la casa más grande, el celular más moderno, o queremos tener la mejor educación, es decir, donde las personas estamos impulsadas a tener más y a querer tener más y más, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político o a nivel social. Una revolución del poder donde el hecho de tener más, de acceder a más cosas, a más recursos, nos da más poder de decisión, más poder de manejo, más poder de maniobra, y una revolución de información gracias a el Internet que nos permite estar a todos conectados con todas las personas del mundo y tener amigos, novios, esposos y demás en la otra punta del mundo. Así pues, vamos a hacer otro recorrido, a ver un poquito, a ver qué tanto saben de marcas. Entonces, esta primera marca de acá que estoy señalando con mi cursor, ¿cuál es? ¿Que la conocen? ¿Saben cuál es? ¿De dónde Apple. es? Apple, ¿y es? Tecnología. ¿De qué país es? Estados Unidos. Estados Es Unidos. norteamericana. Aquí la segunda, aquí abajito, Starbucks, ¿qué es? Norteamericana. Norteamericana también. La que está aquí en el centro, Windows. Microsoft. Microsoft, que también es Norteamericana. La que está acá, esta que estoy señalando aquí con mi cursor, no sé si lo ven. Ni idea. Pantene, que es la marca de champú más vendida en el mundo y también es norteamericana. Y la última, esta que está acá abajito. Audi. Y Audi es Norteamericana. Alemana. Alemana, y es uno de los carros de lujo más vendidos en el mundo. Y todas ellas están acá en Colombia. Muchos de ustedes tienen celular iPhone, computadores con sistema operativo Microsoft, se lavan el pelo con Pantene,
toman café en Starbucks. Yo creo que lo que nos queda faltando es tener el carro Audi, pero eso ya es un poquito más complicado de tener con estas economías como las nuestras, ¿no? Pero estas empresas están aquí entre nosotros y de una u otra manera hacen parte de nuestras vidas. Ustedes debían leer un libro, el primer capítulo de un libro que se llama La Tierra es plana, del señor Thomas Friedman, que habla sobre el fenómeno de la globalización. Y Thomas Friedman habla sobre 3 grandes eras de la globalización. La globalización 1.0, la globalización 2.0 y la globalización 3.0. La globalización, para el Audi ya tengo el llavero. Bueno, ahí va, usted tiene el llavero, yo no tengo ni eso. Para la globalización 1.0 la entiende Friedman como aquel fenómeno que comenzó cuando se abrió el comercio entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Por eso se dice que la globalización 1.0 comenzó en 1492, cuando los europeos descubrieron que había un nuevo mundo que era América. El principal agente de transformación de la globalización 1.0 era el Estado-nación, que era prácticamente el único actor del sistema internacional, y la fuerza dinámica que impulsó el proceso de integración entre el mundo fue la cantidad de fuerza que tuviera un Estado. Fuerza en mano de obra, fuerza en caballos, fuerza en temas del mar, fuerza en temas industriales. Esta globalización fue reemplazada por la globalización 2.0, que se da en el momento en que la revolución industrial, en el momento en que la máquina reemplaza al hombre en muchos aspectos, y cuando ya hay muchas grandes empresas que ya estaban quitándole un rol fundamental al Estado en el intercambio de bienes y servicios, porque las multinacionales se vieron tan avanzadas gracias a la invención de las máquinas, gracias a la invención de la electricidad, gracias a la invención de las telecomunicaciones, que el desarrollo tecnológico fue parte fundamental de esta etapa en donde las empresas pudieron producir más cosas, desde grandes barcos y aviones más rápidos hasta temas como el origen de los computadores. Y la globalización 3.0 es la globalización en la que estamos en este momento. Es una globalización en donde el principal agente de desarrollo del sistema, el principal agente de transformación del mundo es el individuo, debido a la capacidad que tiene de conectarse con otras personas en tiempo real, de conocer más información en tiempo real y, como decía alguien hace un ratito, de viajar y conocer el mundo. Entonces, esto ha hecho que el mundo sea mucho más plano en términos de Friedman y que todos podamos tener acceso a todo en el menor tiempo posible. De hecho, dice Friedman que hay 10 factores que contribuyeron a que la Tierra se aplanara. El primero, él lo denomina, los muros se derrumban y las ventanas se abren, y hace referencia a el día que se cae el muro de Berlín, el día que, como les dije anteriormente, muchos expertos consideran como el momento inicial del proceso de globalización del mundo. Hay otro punto que él dice, se llama Netscape, sale a la bolsa, y fue el momento en que pequeñas empresas de base tecnológica como Netscape salieron en los años 90 a la bolsa. ¿Por qué? Porque es que resulta que antes de los 90 estas empresas tecnológicas pues no eran como tenidas en cuenta o no eran consideradas muy importantes y no podían entrar a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la bolsa de valores más importante del mundo. Y de hecho, y después de eso empezaron como a tener un auge más importante en todo este tema de la economía mundial. Otro factor que ayudó a implementar o que ayudó a impulsar la globalización fue precisamente el de las aplicaciones informáticas para el trabajo. Cuando empezamos a trabajar desde casa, cuando el teletrabajo para muchos de nosotros es algo nuevo, pero el teletrabajo es algo que viene desde hace ya bastantes añitos en Europa y en Estados Unidos, y empezó a permitir que más personas trabajaran desde su casa en tiempo real. O el acceso libre a los códigos fuente. Muchas veces uno cree que eso de crear códigos de
códigos para formar aplicaciones y todo lo demás es súper complicado, pero realmente hoy en día hasta con un tutorial de YouTube una persona puede diseñar una aplicación web. Hoy en día ya no son tan necesarios los diseñadores web para que nosotros podamos crear una aplicación. Otro aspecto que contribuyó a la globalización fue el outsourcing o la subcontratación. Y es este fenómeno en el que las grandes empresas subcontratan parte de su producción en otros países. Entonces es lo que hace Apple subcontratando el ensamblamiento de sus computadores, de sus celulares, de sus iPads en China. Es lo que hacen Adidas, Nike y todas estas grandes empresas deportivas subcontratando la mano de obra para hacer sus camisetas, sus tenis y su ropa deportiva en países como Bangladesh. Y esto ha ayudado a aplanar el mundo, pero la subcontratación también tiene unos puntos negativos y es lo mal que se le paga a la mano de obra en estos países del tercer mundo, ¿no? Cuando las empresas se dieron cuenta que la subcontratación era buena, entonces decidieron trasladar las fábricas a países del tercer mundo para abaratar los costos de producción de sus productos. Entonces ya hoy en día tenemos muchas empresas que tienen filiales en diferentes partes del mundo. Empresas como Amazon ahora Amazon va a abrir 2.000 puestos de trabajo en Colombia, un país donde la mano de obra es mucho más barata que en los Estados Unidos. El supply chain o la cadena de suministro también fue un factor que contribuyó a aplanar la tierra. ¿Por qué? Porque entonces hoy en día las empresas ya tienen una serie de proveedores que les ayudan en todo el proceso, desde el que, pongamos el ejemplo, desde el que les vende la tela para hacer la camisa hasta aquella empresa como Amazon que le entrega la camisa al cliente real. Entonces la empresa en sí no tiene que hacer mucho trabajo. El insourcing o la subcontratación hacia adentro, pues también, o sea, ya en el insourcing es cuando los mismos proveedores y esto en administración tiene un nombre, los mismos stakeholders de la empresa empiezan a tomar decisiones para mejorar el futuro de la empresa. Quizá la mayor causa de aplanamiento de la tierra es el acceso a la libre información, es decir, que nosotros todos tengamos internet, que todos tengamos acceso a noticias, que todos tengamos una red social que nos permita conocer noticias y conocer los hechos del mundo en tiempo real. Y los esteroides son todas aquellas pequeñas empresas de base tecnológica que nos han solucionado la vida a todos en algún momento. Empresas como Uber, como Rappi, como Cabify, como Wish, como todas esas empresas de base tecnológica que buscan darle productos y servicios a la gente en tiempo real y sin que esas personas se tengan que mover de su casa. Entonces, estos 10 factores, según Friedman, han ayudado a que la Tierra sea cada vez más plana. ¿Cómo así cada vez más plana? Es decir, donde cada vez haya menos fronteras, cada vez haya menos barreras entre los estados a nivel político, a nivel comercial, a nivel social, a nivel cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, y todos dicen que la globalización tiene unas ventajas. Unas ventajas es que hay mucha libertad política, mucha libertad económica y eso ha permitido comerciar más bienes y servicios. Pero, de hecho, quizá la principal ventaja de los que hablan de las ventajas de la globalización, lo que dicen es que la pobreza se ha reducido gracias también al traslado de fábricas de fábricas de grandes multinacionales a otros países, porque esto ha permitido y ha elevado los puestos de trabajo en países del tercer mundo. Pero son más los que hablan mal de la globalización que los que hablan bien de la globalización. Y de hecho hay algunos que dicen que la globalización es una nueva forma de colonialismo, porque lo que estamos es de una u otra manera expandiendo la cultura de los Estados Unidos. No estamos dejando de lado, como decíamos al principio de la sesión hace un ratico, nuestra cultura. Profe, ¿me devuelve la forma de ver diapositiva? la vida. Porfa. Y que esto nos estamos todos convirtiendo en esclavos de los Estados Unidos o en una nueva colonia de los Estados Unidos. Y quizá la otra gran desventaja o la otra gran crítica que tiene la globalización es que ha fomentado un estilo de vida consumista y muy materialista. Un estilo de vida en donde por las 3 revoluciones de las que les hablaba hace un ratico, todos queremos tener más.
todos queremos comprar más, todos queremos acceder a más, todos queremos más, más, más y más, sin importar el daño que ese querer más, más y más le haga al medio ambiente, por ejemplo. Ese, muchachos, es una breve introducción a lo que es el fenómeno de la globalización. De la globalización podríamos hablar horas y horas porque hay unos que la defienden, otros que la atacan, otros que no están ni con unos ni con otros, pero realmente la globalización en términos generales podemos decir que es un fenómeno que nos ha cambiado la vida a absolutamente todos. Es un fenómeno que ha contribuido a que todos tengamos acceso a más cosas en menos tiempo, pero que también hayamos perdido nuestras costumbres, hayamos dejado de lado nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra forma de ver la vida. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que aclarara o todo está perfectamente claro? Parece ser que todo está muy claro. Muy bien. Entonces, está claro, profe. concluyamos la clase con una reflexión. ¿Cómo ha impactado la globalización a Colombia en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social? ¿Ustedes qué creen? ¿La ha impactado para bien? ¿No la ha impactado para bien? ¿Aún nos debe la globalización algún cambio a nivel político, a nivel económico y a nivel social en Colombia? Profe, ¿puedo hablar? Señor. Claro que sí, todo suyo el micrófono. ¿Cómo ha impactado la globalización en Colombia en el ámbito político, económico y social? Bueno, digamos que la ha impactado en todos los sentidos. En lo político, la clara influencia de todos los gobiernos de Colombia a merced de la política estadounidense, una política neoliberal. Una política neoliberal. Se ha enmarcado dentro de la política internacional que impone Occidente. En materia económica, el impacto, cada una va concatenada, ¿no? En materia, lo económico responde a lo político, y en lo económico nos ubicamos en esa economía neoliberal, en esa tendencia privatizadora, en esa tendencia de firmar tratados de libre comercio, que es un fenómeno importante dentro de la globalización, y que cuando Colombia firmó casi que el primer tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y todo el tema que hubo con la semilla que producía el campesinado colombiano y la forma como se introdujo la semilla tecnificada de los Estados Unidos, y todo eso, y todo lo que produjo eso en desmedro del agro colombiano, fue bárbaro. Entonces, una política económica un poco agraria y más tecnificada, que tiene sus ventajas también. Tiene que haber un equilibrio que es la falla. Y en el tema social, entiendo el tema social, y es en la forma en que la ciudadanía o la sociedad, para meter a todo el mundo, se ha tratado de insertar en ese fenómeno de la globalización, y ha tratado de ensimismarse en ese consumismo, en ese tener más, y la gente entra en una zona de confort y en una zona de esto me parece chévere, esto me parece que es lo que necesitamos. Entonces, indudablemente, en los tres aspectos la ha impactado, pero la ha impactado precisamente porque lo macro es la adopción de políticas neoliberales que Colombia ha hecho desde 1990 con César Gaviria hasta la fecha. Tan así ha sido que hemos sido el único país latinoamericano en el que no ha logrado llegar un gobierno distinto a los tradicionales, porque se le tiene miedo a eso, porque digamos que son gobiernos tendientes o críticos del desmesurado crecimiento de la globalización, y ya. Gracias, Fabián. No sé si alguien más quiera agregarle algo a lo que dijo Fabián o complementar algo de lo que dijo Fabián. Bueno, de todas maneras ustedes lo van a poder complementar, porque esa, mis queridísimos y adorados estudiantes, es la actividad de la semana 8 del aula Moodle. En la semana 8 del aula Moodle hay una actividad que va a estar abierta desde el día de hoy hasta el próximo miércoles a las 11:59 de la noche, en la que cada uno debe hacer un video con su celular, con su computador, con lo que quieran, de máximo 5 minutos.
donde respondan una pregunta que está planteada en el aula y es, ¿cómo ha cambiado la globalización su vida, la vida de cada uno de ustedes? Así que hagan lo que les nazca, hablen a la cámara, y si no quieren hablar a la cámara, usen estas aplicaciones de crear dibujitos y responder a la pregunta, pero la idea es que ustedes puedan contarme en un video de máximo 5 minutos cómo ha afectado la globalización su vida. ¿La ha afectado para bien? ¿La ha afectado para mal? ¿O por el contrario, no la ha afectado para nada? Tienen desde el día de hoy hasta el próximo miércoles a las 11:59 de la noche para hacer esa actividad. En la semana 9 del aula Moodle hay unos textos. Hay un texto, creo que está dentro de los obligatorios para la siguiente sesión de clase, porque la siguiente sesión de clase, chicos y chicas, vamos a hablar de la política exterior colombiana en la actualidad. ¿Cómo es la política exterior colombiana? Listo, hemos hablado de las relaciones internacionales y del choque de civilizaciones y del fin de la historia y de la globalización, pero ¿cómo se inserta Colombia en eso? ¿Cómo funciona para Colombia las relaciones internacionales? ¿Quién las hace? ¿Por qué las hace? ¿Cómo las hace? Y pues no olviden entonces también traer las noticias que los hayan impactado de esta semana. Yo les deseo un feliz resto de semana, una feliz noche y espero poderlos ver el próximo miércoles muy puntuales a las 6 de la tarde. ¿Vas a mostrar los videos, profe? No, los videos los voy a ver yo solita. Ah, bueno, vale. Listo, gracias. No se preocupen, si sufren de pánico escénico, no se preocupen que los videos los voy a ver yo solita aquí en la comodidad de mi casa. Mucho mejor, profe, porque ya estaba pensando en no hacerlo. Estaba pensando en sacar 0 en la actividad. Pues la verdad, yo odio grabarme, no me gusta, no me siento bien. Pero entonces esas esas actividades son duras para mí. Pero entonces no grabes un video, grábate a manera de tipo podcast. Ah, bueno, sí, entonces lo haré como así. Como si me estuvieras enviando una nota de voz por WhatsApp, por ejemplo, y ya me la envías, bueno. la envías, la subes a Bueno, alguna profe. plataforma y la subes al aula virtual, no hay ningún problema. Sí, señor. Ok, gracias. Listo, chao, nos vemos el otro miércoles. Listo, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Igual, chao. Gracias.